Buenas tardes. El día de hoy vamos a ver el tema número 2 de la catequesis de confirmación. El tema número 2 dice la persona y misión de Jesús. Ese es el tema número 2. Hacemos una oración inicial, nos ponemos de pie y decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, por esta tarde maravillosa que nos regalas. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Te pedimos que abras nuestras mentes y dispongas nuestros corazones para el conocimiento de tu palabra, sobre todo el conocer a ti, como a ti, Jesús, nuestro Salvador, toda la misión y toda tu persona, Señor Jesús, y permite que podamos adentrarnos en el conocimiento de tu palabra, de tu presencia. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, el tema es la persona y misión de Jesús. Entonces hoy nos vamos a centrar en eso, en conocer a Jesús, ¿verdad? ¿Quién es Jesús para nosotros? ¿Y qué es lo que debemos conocer de Jesús? Inicialmente vamos a decir que Jesús, según lo que dice el credo, vamos a tomar un extracto de lo que dice el credo, de ahí vamos a partir. Dice, creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios. Entonces la primera idea que tenemos que anotar en nuestro cuaderno es, ponemos el título a la persona y misión de Jesús, pero el primer punto que debemos agregar ahí es que es Hijo único de Dios. ¿Cómo es? Que es Hijo único de Dios. Entonces el credo nos va a llevar al conocimiento de quién es Jesús, un conocimiento inicial, ¿verdad? Obviamente habrá que adentrarnos en las Escrituras y ver un poco más, pero el credo, que es la oración que hacemos nosotros en la Eucaristía, sobre todo la Eucaristía dominical, ¿verdad? La Eucaristía dominical es la que incluye el credo. El credo es ese sí del católico que lo hace cada domingo, ¿verdad? Cada semana, como que se renovara eso que creo, ¿verdad? Entonces, parte de eso que creo dice, creo en Jesucristo, Hijo único de Dios. Entonces, referencia, entonces diremos que Jesús es el Hijo único de Dios. Veamos qué más dice el credo al respecto de esto. Lo vamos a leer todo. Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, por nosotros los hombres y por nuestra salvación. Y aquí viene lo que sucedió, ¿verdad? Bajó del cielo, y dice la forma en que bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen, y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Esto es lo que habla el credo al respecto de la persona de Jesús. Pero hoy vamos a hablar de, en sí, conocer la persona de Jesús, pero sobre todo su misión. Hablar de la persona de Jesús tendríamos que remitirnos al libro de San Lucas, que es a donde vamos en este momento. Vamos a ver un poco en San Lucas 1. Creo que había una Biblia. ¿La vas a ver? Ah, estamos a hacer un cambio. Los voy a mover un poquito porque resulta que la Biblia la teníamos acuñando ahí, pero ok.
Vamos a ir a la Biblia y vamos a ir en San Lucas 1, el 5 en adelante. Dice, del 1.26 es, 1.26. A los 6 meses Dios mandó al ángel Gabriel a un pueblo de Galilea llamado Nazaret, donde vivía una joven llamada María. Era virgen, pero estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente del rey David. El ángel entró en el lugar donde ella estaba y le dijo: Salve llena de gracia, el Señor está contigo. María se sorprendió de estas palabras y se preguntaba qué significa aquel saludo. El ángel le dijo: María, no temas, no tengas miedo. Tú gozas del favor de Dios. Ahora vas a quedar encinta y tendrás un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Será un hombre al que llamarán Hijo del Dios Altísimo. Dios el Señor lo hará rey, como su antepasado David, para que reine por siempre sobre el pueblo de Jacob, y su reinado no tendrá fin. María preguntó al ángel: ¿Cuándo podrá suceder esto, si no vivo con ningún hombre? El ángel le contestó: El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Dios Altísimo se posará sobre ti. Por ese es el niño que va a nacer, será llamado el Hijo de Dios. También tu parienta Isabel va a tener un hijo. Vamos a ir al 38. Entonces María dijo: Yo soy la esclava del Señor, haga conmigo como has dicho. Con eso el ángel se fue. Luego en 57, siempre 1:57 va a decir: Al cumplirse el tiempo en que Isabel debía dar a luz, tuvo un hijo, y ahí nace Juan el Bautista. Luego en el capítulo 2 va a decir 2:1, ¿verdad? Por aquel tiempo el emperador Augusto ordenó que se hiciera un censo de todo el mundo. Este primer censo fue hecho siendo Quirino gobernador de Siria. Todos tenían que ir a inscribirse a su pueblo. Por eso José salió del pueblo de Nazaret, de la región de Galilea, y se fue a Belén, en Judea, donde había nacido el rey David. Vamos a subrayar aquí o escribir en el cuaderno el lugar de nacimiento de Jesús. Estamos haciendo como una ficha técnica de quién es Jesús, ¿verdad? Porque estamos hablando de la persona y misión de Jesús. Entonces acá en el capítulo 2 nos va a decir, en el versículo 4, salió del pueblo de Nazaret de la región de Galilea y se fue a Belén, Belén en Judea, donde había nacido el rey David, porque José era descendiente de David. Entonces Jesús nace en Belén, en un lugar que se llama Belén, en Judea, región de Galilea. O sea, como quien dice, un como pueblito de Judea, y Judea pertenecía a la región de Galilea, de Nazaret. Es como si fuera un pueblito del pueblito del pueblito. El punto es que Jesús nace en Belén. En el versículo 2:6 va a decir: Y sucedió que mientras estaba en Belén, le llegó a María el tiempo de dar a luz, y ahí nació su primogénito. ¿En dónde nació Jesús entonces? Nos dice que nació en Belén. Y lo envolvió en pañales y lo acostó en un establo, porque no había alojamiento para ellos en el mesón. Después suceden otras cosas, claro. Ahorita estamos conociendo a la persona de Jesús. Vienen los ángeles, los pastores. Dentro de esto está el nacimiento de Jesús, la visita de su prima Santa Isabel. Todo esto que hemos como resumido, y vamos a hablar específicamente de la persona de Jesús, ¿verdad? Entonces, luego, en el capítulo 2, versículo 21, nos vamos para ahí. Dice que a los 8 días circuncidaron al niño y le pusieron por nombre Jesús. Entonces la fecha en que se le pone el nombre de Jesús es a los 40 días de su nacimiento, ¿verdad? El mismo nombre que el ángel le había dicho a María antes de que estuviera encinta. Cuando se cumplieron los 2 días, debería purificarse según la ley de Moisés. Llevaron al niño Jesús, al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor. Lo llevaron al templo, ¿verdad? Al templo de Jerusalén. Y donde dice: todo primer hijo varón será consagrado, y lo consagraron al Señor, ¿verdad? Esto es en cuanto a Jesús. Luego regresan de Nazaret. Eso lo vamos a encontrar en el capítulo 2, versículo 39,
Después de haber cumplido todo lo que mandaba la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su pueblo de Nazaret. Y el niño crecía y se hacía más fuerte. O sea que Jesús creció ¿en dónde? Ahora pongamos esto. Nació en Belén y creció en Nazaret. Ahora, ¿cuándo empieza la misión de Jesús puramente? Empieza a los 30 años que Jesús tenía. O sea, la Biblia casi no narra mucho sobre lo que pasó con Jesús desde los 12 años, por decirlo así, que es cuando se pierde en el templo, hasta los 30 no tenemos registro, no hay registro bíblico, histórico puede haber algo por ahí, pero no hay mucho registro de la vida de Jesús dentro de los 12 y los 30 años. A partir de los 30 años, podemos anotar eso, inicia el ministerio o la misión de Jesús, a los 30 años. Esto lo vamos a encontrar, el inicio propio del ministerio de Jesús lo vamos a encontrar en el capítulo 3 de San Lucas y versículos 21. Si quieren vamos anotando esas citas bíblicas. San Lucas 3, versículos 21. En la clase anterior hablábamos de cómo hacer las citas bíblicas, que el número grande es el capítulo y los versículos son los números pequeños en la Biblia y que pueden separarse por punto y coma, ¿verdad? El capítulo del versículo. Y ahorita estamos escribiendo capítulo 3, versículo 21. Entonces dice en San Lucas 3:21, sucedió que cuando Juan lo estaba bautizando, a todos también Jesús fue bautizado. O sea, Jesús llega al desierto. Esa es como la primera aparición de Jesús luego de su nacimiento y de su desaparición a los 12 años. Reaparece como a los 30 años aproximadamente y es en el desierto, cuando Juan está bautizando a la gente. Juan ya estaba preparando el camino. Y eso lo vamos a ver ahorita en el tiempo de Adviento. En muchas de las escrituras van a hablar sobre Juan, que dice, preparad los caminos del Señor. Entonces, dos personajes muy importantes en el tiempo de Adviento van a ser Juan e Isaías. Habla mucho de preparar los caminos, ¿no? Entonces, la misión de Juan era abrir los caminos, ¿no? Pero llega este momento en el desierto, donde dice, sucedió que cuando Juan los estaba bautizando, a todos también Jesús fue bautizado. Y mientras oraba, el cielo se abrió y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma visible, como una paloma, y se le oyó una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, a quien he elegido. Entonces, de esta forma sería como el inicio del ministerio de Jesús, de la vida pública de Jesús, ¿verdad? Luego habrá otros momentos importantes, como por ejemplo cuando Jesús lo pone a prueba el demonio, ¿verdad? En el desierto. Y después habrá otro momento importante que es las bodas de Caná, en donde sucede el primer milagro de Jesús. Ahí podríamos anotar cuál sería el primer milagro de Jesús, en las bodas de Caná, cuando convierte el agua en vino, ¿verdad? Estamos estudiando la persona de Jesús, ¿verdad? Ahora, algo bien importante de la persona de Jesús es su forma de enseñanza. Buenas tardes. Es su forma de enseñanza. Jesús es un maestro y entonces la forma en la que desarrolla su misión va a tomar ejemplos y esos ejemplos para poder darse a entender mucho mejor, y estos ejemplos que va a utilizar se les llama parábolas. Entonces pongamos ahí forma de enseñanza de Jesús, parábolas, ¿verdad? Las parábolas van a ser pues imágenes creadas como a manera de una historia que nos van a querer decir algo, ¿verdad?
que al final nos van a llevar a una conclusión, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ¿alguna parábola que conozcamos? ¿Alguien me dice alguna parábola? ¿No? Bueno, hay varias, ¿verdad? Pero podríamos hablar del hijo pródigo, una de las parábolas más conocidas de Jesús. Pues, ¿de qué se trata el hijo pródigo? De un padre que, pues el hijo le insiste mucho, el hijo más pequeño le insiste mucho de que él ya quiere su ¿cómo se llama esto que le dejan los papás a los hijos? Su herencia, ¿verdad? Que ya quiere su herencia. Entonces, y el papá sí se la da y la malgasta, y a pesar de que la malgasta, lleva una vida libertina y todo, donde se gasta todo el dinero, después sufre, incluso se va a donde comen los cerdos, y bueno, va a trabajar y después para comiendo comida de los cerdos, para pidiendo limosna y todo esto, ¿verdad? Para muchos sufrimientos. Y entonces, y el papá sufría, ¿verdad? La ausencia de ese hijo. Y después llega ese hijo y busca a su papá, porque dice, aquí estoy comiendo comida de los cerdos y en la casa de mi padre hay mucha comida, hasta los sirvientes comen re bien, ¿va? ¿Y cómo yo voy a seguir aquí, va? Entonces llega arrepentido a los brazos de su papá, y su papá le abre los brazos y lo recibe, y hasta hace una fiesta porque llegó él, ¿va? Entonces esta parábola Jesús la cuenta y nos muestra con esta parábola el amor inmenso que tiene Dios para nosotros. Entonces Jesús enseña a través de parábolas y usa también elementos importantes en su forma de enseñanza, como por ejemplo, ¿qué gente seguía a Jesús? Dentro de la gente que seguía a Jesús habían pastores, habían pescadores. ¿Qué más podríamos decir que había? Habían pastores, habían pescadores, habían cobradores de impuestos. Entonces los temas con los que le podía llegar Jesús la enseñanza es con sus propios temas, ¿verdad? Habían sembradores, ¿verdad? Entonces viene Jesús y hace parábolas para que puedan todos como captar la atención, ¿verdad? Como me van a poner atención porque yo voy a hablar de temas que ellos conocen, ¿verdad? Entonces viene Jesús y habla, por ejemplo, de pastores, ¿verdad? Entonces toma un tema donde dice el buen pastor, ¿qué dice? Da la vida por las ovejas, ¿verdad? Entonces hace su parábola y dice el buen pastor da la vida por las ovejas. El pastor asalariado ve venir al lobo y se va huyendo. Entonces dice que el buen pastor cuida a las ovejas, a la que está gorda la cuida más, la alienta y la alimenta para que siga, y a la que está débil la alimenta más. Y se preocupa por la que está más débil, ¿verdad? Entonces habla más o menos de eso. Entonces está hablando aquí en ese lenguaje de los pastores, ¿verdad? Entonces los pastores seguramente se ponían atentos, ¿verdad? Escuchaban a Jesús con toda paciencia porque eran temas que ellos conocían, ¿verdad? Luego, por ejemplo, hablaba de qué más, del sembrador. Dice que el sembrador tiró la semilla, una en buena tierra, otra entre piedras, y luego da la enseñanza que tiene que ver ya con Jesús, ¿verdad? Ya con el entendimiento del evangelio, ¿verdad? Ese es como va enseñando Jesús, va utilizando estos medios de enseñanza. Entonces Jesús es un maestro que sabe cómo hacer llegar su mensaje. Como la de la ficha perdida, creo que la moneda perdida, la moneda de mucho valor. Sí, también está esta parábola. Y también habla, no solo habla, sino actúa, ¿verdad? Porque vemos a Jesús con los pescadores, por ejemplo, ¿verdad? Jesús no se sienta en el púlpito así como, a ver, hermanos, vengan a mi iglesia y aquí yo estoy en el púlpito y tráiganme las ofrendas, ¿verdad? Sino Jesús llega a las personas y hace llamado, ¿verdad? Jesús hace llamado, pero nosotros somos los que tenemos que decidir si atendemos al llamado de Jesús o simplemente nos hacemos los locos, ¿verdad? Pero Jesús hace el llamado, y un ejemplo bien importante de ese llamado que hace Jesús podría ser cuando Jesús va en el mar de Galilea y encuentra a unos pescadores, ¿verdad? Y ese encuentro con Pedro, con los pescadores, es muy importante. Y les dice, y habían estado pescando toda la noche y todo, y no habían pescado nada, y viene Jesús y les dice, tiren las redes, ¿verdad? Vamos al fondo
del mar, vamos a lo más profundo, les dice Jesús, y tiren las redes. ¿Qué quiere decir eso? Busquemos nosotros mismos nuestra oración, nuestra profundidad en Él, y van a ver cómo Él da mucha bendición, ¿verdad? Si lo trasladamos a nuestro tiempo, ¿verdad? Porque cada cosa de esas es para trasladarlo a nuestro tiempo. Entonces le dice, vamos al fondo del mar y ahí van a tirar las redes. ¿Y qué le dice? Y Pedro se ríe, ¿verdad? Y dice, sí, ¿cómo si es carpintero nos va a enseñar a nosotros que somos pescadores, ¿verdad? O sea, los que se supone que los que tenemos que saber somos nosotros y no Él, ¿verdad? Pero en obediencia, pues Pedro tira las redes. ¿Y qué sucede ahí? Sucede un momento bien importante, sucede la pesca milagrosa, ¿verdad? O sea, muchos pescados se llegan, ¿verdad?, a la red y se llena hasta que revienta, ¿verdad? Entonces ahí sucede un gran milagro, ¿verdad? Y Jesús empieza ahí a hacer su llamado y a recolectar a 12 hombres que lo van a seguir y que van a seguir después ese ministerio, esa misión de Jesús a la que él vino, ¿verdad?, que era el evangelio, ¿va? Propagar el evangelio y la buena noticia. Ese es básicamente el trabajo de Jesús, ¿va? Entonces pongamos ahí como el trabajo de Jesús, proclamar la buena noticia o una noticia de salvación. Proclamar la buena noticia o una noticia de salvación. Esa sería como la misión de Jesús, ¿va? Proclamar la buena noticia o una noticia de salvación. Y eso lo hizo de la forma en la que hemos estado hablando, ¿verdad? Formas que él encontraba para poderlo hacer. Hablaba del sembrador también, hablaba de los pescadores, hablaba ¿cómo se llama?, de los pastores. Entonces se dirigía a las personas en su idioma, en su jerga, en la forma en que hablaban cada uno y en el que cada uno podía conocer. De eso se trata la forma en que Jesús enseñaba, ¿verdad? Ahora veamos una pregunta muy frecuente, ¿verdad?, que cualquiera puede hacerse esta tarde o siempre o en algún momento es: ¿conoces a Jesús? Si yo les pregunto hoy, ¿usted conoce a Jesús?, ¿qué me diría? Usted que nos está viendo allá, detrás de la pantalla, ¿usted conoce a Jesús? La pregunta ahora es esto, ¿verdad? ¿Conoces a Jesús? O así sería la pregunta, ¿verdad? ¿Conozco a Jesús? Escribamos la pregunta. Por ahora solo sé que nació en Belén, de la región de Nazaret. ¿Qué más sabemos? Sabemos que su ministerio empezó a los 30 años, que duró 3 años, que consiguió a 12 hombres que lo siguieran y siguieran su misión. ¿Qué más sabemos? Que fue bautizado por Juan. Su forma de enseñanza son las parábolas. Su forma de enseñanza, que son las parábolas. Esto da. Pero ahora la pregunta es, sí, hoy escuché de Jesús, pero la pregunta es, ¿conozco a Jesús? Y vamos a ir a una escritura que nos va a esclarecer, pues, si lo conocemos o el nivel de conocimiento que tenemos de Jesús. Es Primera de Juan. Vamos a las cartas de Juan, eso es hasta el final de la Biblia, pueden buscarlo un poco antes de Apocalipsis. Primera de Juan, en su capítulo 2, versículos del 3 al 6. Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 3 al 6. Y vamos a ver quién nos hace favor de leerlo. No, Primera de Juan, las cartas al final, o si no, alguien aquí lo lee desde acá. Yo lo tengo aquí. Ah, ok. Es de la Carta, ¿va? capítulo 2, versículo Del 3 al 6. dice:
Vean cómo sabremos que lo conocemos, si cumplimos sus mandatos. Si alguien dice, yo lo conozco, pero no guarda sus mandatos, ese es un mentiroso, y la verdad no está en él. En cambio, si uno guarda su palabra, el auténtico amor de Dios estará con él. Y vean cómo conoceremos que estamos con él. Ujú. Eso sería. ¿Cuál sería la respuesta entonces a la pregunta, ¿conozco a Jesús? Sería que no, ¿Por qué no? que no guardamos, o sea, no hemos visto bien sus mandatos. Cada uno No los- podría evaluarse, ¿verdad? Y decir, bueno, no lo conozco, o medio lo conozco, o creo que me falta para conocerlo. Pero ¿cómo podemos evaluar si conocemos a Jesús? Dice, si obedecemos sus mandatos. sus mandamientos. Obedecer sus mandamientos es el requisito para saber si yo conozco a Jesús. En la medida que yo le obedezco, es la medida en que yo lo conozco. Ahí tendría que ser. Entonces es como un amor que se demuestra, ¿no? Puede decirle, por ejemplo, a la novia, sí te quiero, pero no salen, no van a comer, no se preguntan nada, no platican, no. Entonces hay un amor, pero no hay tantos hechos, ¿no? Entonces eh, no hay, tiene que haber una acción, ¿verdad? Entonces para demostrar que nosotros conocemos a Jesús y que lo amamos, debemos obedecer, ¿verdad? La obediencia es muy importante y va a ser un factor muy importante dentro de la iglesia, dentro del cristianismo es muy importante la obediencia, ¿verdad? Jesús dejó a 12 hombres, estos 12 hombres su trabajo era propagar el evangelio, ¿y lo hicieron o no lo hicieron? Sí, lo hicieron. Sí lo hicieron, ¿verdad? Hubo momentos de miedo, hubo momentos, de todos los momentos hubo, pero sí lo hicieron, ¿verdad? Entonces momentos incómodos, por ejemplo, en la vida de los apóstoles estaría ese momento en el que Jesús le dice a un discípulo, ¿va? A Pedro le dice, apártate de mí, Satanás, ¿va? Un momento bien incómodo, después de seguir a Jesús, después de estar en su ministerio y todo, y que su maestro le diga, apártate de mí, Satanás, ¿va? Un poco incómodo, ¿verdad? Entonces, sin embargo, Pedro es uno de los que persisten y a pesar de cometer errores, y es el ejemplo que nos puede servir hoy, a pesar de que comete errores, Pedro recapacita y cambia, ¿verdad? Cambia constantemente. Pedro es el que... ¿Cuáles son los errores de Pedro? Podría ser ese, por ejemplo, le dice, apártate de mí, Satanás. Uno. Y el otro podría ser cuando traiciona a Jesús, ¿verdad? Antes que cante el gallo, ¿me negarás? 3 veces, ¿verdad? 3 veces. Me negarás 3 veces, ¿verdad? Hay otro error de Pedro ahí, ¿verdad? Entonces, y a pesar de que comete esos errores, llega un momento en que reconoce, Señor, le dice, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Entonces lo reconoce como su Señor, ¿verdad? A pesar de los errores y todo. ¿Y qué hace Jesús en premio? A pesar de que cometió muchos errores y todo, Jesús en premio le deja, ¿qué le deja? Las llaves del reino. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, es decir, sobre ti, tú serás la base. Lo que de ti aprendan servirá porque esto ayudará a fincar mi iglesia, a desarrollar la iglesia, será la base. ¿Va? Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y el poder de la muerte no podrá destruir a la iglesia, ¿va? Y es algo que ha sido muy comprobado porque a pesar de los miles de años la iglesia sigue viva y fuerte y más fuerte y viva que nunca, ¿verdad? Siempre, ¿verdad? A pesar de la pandemia y de lo que todos puedan ver, la iglesia continúa, ¿verdad? A pesar de las pruebas que hay y las que han habido, la iglesia siempre continúa, ¿verdad? Es una iglesia que ha fundado Cristo, ¿verdad? Sobre las bases que son los apóstoles. Por eso decimos que la iglesia es apostólica. No porque apuesta, sino porque está fundada sobre las bases que son los apóstoles. Uh-huh. Sobre las bases que son los apóstoles. ¿Alguien tiene alguna duda al respecto de el tema principal que es la persona y la misión de Jesús? ¿No? ¿No? Sabemos que este Jesús del que hablamos enseñaba de esa forma, pero no todos estaban contentos en la forma que enseñaba, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó con Jesús? Pues como no lo querían,
fraguaron una forma de matarlo, ¿verdad? Y entonces, ¿qué sucede con Jesús? Primero hay un discípulo también, que eso va a suceder en todos lados, ¿verdad? Dice que el trigo y la cizaña crecen juntos, ¿verdad? Y así pasaba en ese grupo de discípulos. En el grupo de los 12 había alguien que iba a traicionar a Jesús. ¿Y quién es ese alguien que traicionó a Jesús? Judas, ¿verdad? O sea, seguro comió con Jesús, seguro caminó con Jesús, escuchó sus mensajes, pero fue esa semilla que cayó ¿en dónde? Tierra seca. En la piedra, ¿va? Cayó en el camino y fue pisoteada y no caló nada, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? Él traicionó a Jesús, ¿verdad? Y formó parte de este plan para traicionar a Jesús. Entonces, ¿qué pasa con Jesús? Que hacen un plan para matarlo, ¿verdad? ¿Lo logran, sí o no? Sí. Sí logran matarlo, pero esa muerte sirve para darnos a nosotros vida, ¿verdad? Eso es muy importante. Porque Jesús es alguien que venció a la muerte, ¿sí? La vence con amor. ¿Y dónde la vence? En la cruz, ¿verdad? En la cruz vence Jesús a la muerte y vence al diablo y gana. Y vence, Jesús vence en la cruz porque da su vida por nosotros y la da por amor. O sea, Jesús no venció con una espada, Jesús venció muriendo en la cruz por nosotros por amor, ¿verdad? Entonces, nosotros, ¿qué debemos responder a eso? Agradecimiento, ¿verdad? Una forma de ser agradecido es, pues, esto que están haciendo ustedes, ¿verdad? Viendo la catequesis es una forma de que yo agradezco a Jesús que ha dado su vida por mí. Buscarlo en la Eucaristía, buscarlo en su presencia eucarística, ayudar al hermano. Es la forma en que yo agradezco que Jesús dio su vida por mí, ¿verdad? Entonces, hemos visto, por ejemplo, y hoy lo recalcaba nuevamente, ¿verdad? Las obras de misericordia, ¿verdad? Y el Padre también lo dijo la semana pasada, y se dice, la Iglesia lo dice, ¿verdad? Lo que hagas con uno de estos pequeños, conmigo lo vas a hacer, ¿verdad? Con ellos, conmigo lo vas a hacer. Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, estuve desnudo y me vestiste, estuve preso y me visitaste, ¿verdad? Entonces, acá nos tendríamos que remitir a las obras de misericordia y cómo, por ejemplo, en el día final podemos ser juzgados a través de estas situaciones, ¿verdad? Entonces Jesús va a apartar a sus ovejas y va a apartar a los cabros, ¿verdad? Los va a separar y unos van a ser quemados y los otros van a ser su pueblo escogido, ¿verdad? Entonces, de una forma así